290 y pico de familias concentran brutalmente la riqueza de este país. Esta grandiosidad, tú me vas a ayudar a esta noche no pensar, te vas a desnudar, me voy a enfurecer y te voy a apuñalar. Sabes que tenía una enorme gana de preguntarte algunas cosas, hace tiempo que no te veía. ¿Dónde estabas? ¿Cómo ves toda la situación de lo que está pasando, todo el país, etcétera? ¿Cómo lo ves? Yo intento siempre tener una lectura menos apocalíptica de lo que pasa, ¿no? Es menos lamentable de lo que pasa. Yo creo que vamos aprendiendo cosas que seguramente hacia los grandes problemas que nos imaginamos las soluciones no son inmediatas, pero sí vamos aprendiendo, ¿no? Que hay cosas que están pasando, además que hay cosas que están pasando fuera de lo que vemos en las noticias o fuera de la política. A mí me puedo entender en el Ecuador, por esta crisis institucional en la que estamos, si aceptamos eso, hablar de derechos humanos en los términos tradicionales creo que no sería efectivo. Creo que habría que tomar en cuenta muchos más factores, por ejemplo, la pobreza, el sufrimiento de las personas, la falta de oportunidades de la juventud, etcétera. Creo que acá hay una sociedad en crisis, creo que habría que incluso decir derechos humanos en la crisis. Creo que cambia también el concepto, ¿no? Nuestra desdichada república nació bajo el signo del crimen. Poco antes de inaugurarse en 1830, fue asesinado quien debía ser el primer presidente ecuatoriano, Sucre, el mariscal de Ayacucho. Desde entonces hasta hoy los episodios de sangre se han repetido de forma abrumadora. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán, viajando solo con un vacío a mi lado. No encuentro el espacio que me llene de alegría. ¿Qué te puedo contar, sol, si la mar me olvidó? De pronto, este es el momento tuyo de involucrarte en la política. Sí. Y no tienes que estar realmente muy preparada con muchísimos años. Tienes que tener la noción de a dónde quieres ir para que no metas la pata y no hagas el gran papelón como ha sucedido en el circo, que muchas veces hemos tenido. El circo es un espacio físico donde yo llevo a mi hijo a que se divierta. ¿Por qué usamos el término circo para determinar un espacio donde una serie de tipos descalificados hacen las tonterías que normalmente sabemos? Yo te contesto. No por el hecho de decir circo quiere decir que estás descalificándole a la institución en sí, que es el circo. Es que dentro del circo existen los payasos. Y los payasos son maravillosos. Para entretener a los niños. Exactamente. Sí, para entretenerlos, pero te hacen reír. Payasos con los diputados. Déjame te contesto, déjame terminar la idea. A partir de los años 30, la vida política del Ecuador estuvo dominada por la figura de José María Velasco Ibarra, quien inició su primer mandato presidencial en 1934 y posteriormente ocupó la presidencia otras 4 veces, aunque solo pudo completar el periodo en la tercera ocasión.
eso, o sea, ¿para qué? Y no puede haber una persona que nos venga a salvar. Yo creo que debe ser el cambio de comportamientos de todos. ¿Qué es lo que le motiva a la gente a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, en el caso de Lucio Gutiérrez, como pudimos ver en un punto X, la sociedad, al menos Quito, se organizó de una manera importante, o sea, y listo, se alcanzó el objetivo, un objetivo que a priori no es fácil, ¿no? Votar a un presidente, o sea, y no sé si tampoco es bueno, de hecho no creo que sea bueno en sí mismo votar a un presidente, pero se lo consiguió, lo cual habla de la capacidad de impacto que podemos tener. Creo que es más la bronca entre los banqueros que hizo que caiga Lucio Gutiérrez y nada más. A mi juicio, esto es algo personal, el aire de Quito, la pobreza son temas muchísimo más importantes que votarle a un presidente más. Y sin embargo eso no nos moviliza, ni nos organizamos y medio que seguimos cada uno por su lado como sonámbulos o hechos los locos o no sé. El comienzo del fin del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se inició el lunes 31 de agosto a medianoche en el 9º piso del Hotel César Park de Panamá. El presidente había viajado a ese país para asistir a la posesión de Martín Torrijos como nuevo mandatario panameño. Entonces, mientras a mí no me afecte, mientras yo esté en mi casa y a mí no me afecte la contaminación que tiene ese río, a mí no me importa. Eso da la posibilidad de esos petroleros norteamericanos y otros internacionales a venir acá y hacer lo que quieren en sus tierras, porque finalmente nadie se preocupan para esos indígenas, para esos gente y que realmente no importa lo que piensan, no importa cómo los afectan. Para mí eso lleva al genocidio. Totalmente. En el caso Texaco hicieron un supuesto de remediación de la contaminación que hicieron. Gracias. El presidente del Frente de Defensa Amazónica, Luis Llanza, advirtió que como consecuencia del derrame de tóxicos y combustibles por Texaco, existen más de 30.000 casos de enfermedades en la piel. Yo daría todas mis expectativas para que se conserven los núcleos de campesinos, de indígenas, como están hasta ahora. Siempre y cuando tengan oportunidades y ellos pudieran elegir si conservan su identidad, sus formas de vida, sus costumbres, su cultura, aprovechando de ciertas oportunidades, pero conservándose en sí mismo. Necesariamente tal vez tenga que cambiar ciertos elementos de la identidad. Cuando se pasa a una economía abierta, salimos de este modelo, ¿cómo le podríamos calificar? Tal vez este es un modelo feudal, básicamente, realmente es una economía cerrada, monopolista, no es incluyente, no permite crear riqueza a la gran mayoría de población o retener la riqueza también, porque ha habido grandes saqueos desde el poder a las mayorías.
Con la dolarización, el saqueo progresivo de las mayorías hacia grupos de interés en las capitales provinciales se ha cortado drásticamente. En 1999 la inflación alcanzó el 91% y en septiembre de 2000 el 108%. El desempleo fue del 17%. Para el 2006 la inflación disminuyó al 3,3% y el desempleo bajó al 9,94%. Érase que se era una uva y una pera que comentaban amores, que se tocaban las piernas, que se reían como hienas, que se reían como hienas. Amargadas, morbosas más que yo. Vecinas ante el sol, las dos cristianas, las más malas que había alrededor. Para mí hay varios actores dentro de todo esto, ¿no? Hay por un lado los petroleros como tal, por otro lado tenemos el Estado, tenemos las empresas turísticas, tenemos las empresas madereras. Todos de cierta forma están velando por sus intereses, tratando de sacar su pedazo del pastel, mientras más grande mejor. Se trata de convencer mucho a la sociedad de que las cosas están relativamente bien y los problemas que salen son normales, porque es parte del proceso, no todo puede ser perfecto, entonces tiene que haber ese tipo de cosas. No soy apolítica porque no puedo serlo, nunca. O sea, yo no creo en esa cosa que te dicen, hay que hacer periodismo positivo. No, las cosas positivas salen per se, ¿no es cierto? O sea... pero no soy ni política partidista ni panfletaria. ¿Tú no crees que un parte de eso es que los afectados son indígenas? Que son pueblos indígenas, entonces hay mucho racismo sobre eso, y que bueno, lo que pasa en la selva, lo que pasa con ellos, bueno, no me importa a mí, porque esos son su... Totalmente, lo que hablábamos antes, hay un egoísmo. Es como yo veo la cosa. Sí, y yo también, totalmente, hay un egoísmo en la sociedad atroz, hay un racismo muy fuerte, los indígenas son los longos, son los runas, son lo peor que tiene el país. O sea, aquí lo que alteró a la sociedad quiteña, digamos, era el hecho de que sea longo, ¿no? De que sea más corrupto o menos corrupto de lo que puede ser Palacio, ¿por qué? Pero si eligieron a Gutiérrez antes, ¿cómo van a elegir al próximo muy parecido a Gutiérrez? Parece que eso se fuera como que si tú le dijeras a un adolescente, si estuviste borracho y te llevaron preso, ¿por qué lo vuelves a repetir? Entonces el adolescente dice, bueno, sí, te prometo que voy a cambiar. Alguna vez conversando con una persona cercana, estábamos conversando sobre el proceso de erradicación indígena que hubo en Argentina, y él me dijo, eso debería pasar aquí en el Ecuador, deberíamos matar a todos los indígenas. La pobreza entre los indígenas en Ecuador es cerca de 87% y alcanza 96% en las sierras rurales. Todos decimos que los derechos humanos es lo más importante. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, decir que está de acuerdo con un político que viole los derechos humanos. Pero cuando alguien propone la pena de muerte, todo el mundo está fascinado. Sí. Y la pena de muerte atenta contra los derechos humanos. Pero lo que yo defiendo más bien es al pobre payaso, que no tiene por qué ser comparado con uno de estos señores. O sea, yo creo que estamos llegando a un punto, sí, de decadencia, ¿no? Porque estamos llegando a un punto en que el que se presenta como el antisistema, joven, etcétera, es la salvación. Entonces, es la decadencia, ¿por qué? Por el abuso de los líderes justamente viejos que nos han llevado a esto, básicamente de los sociocristianos que componen esto como unas mafias, pero quienes vienen a romper, o sea, quienes tienen propuestas diferentes, como pueden ser los de la ruptura, por ejemplo. A mí no deja de llamarme la atención ver cómo el partido que dice representar a la derecha, el del discurso de la derecha, del libre comercio, es el partido más estatista. Quieren romper, pero
cómo construir sobre los meter una bomba que todo explote a ver qué queda. Ajá. Si pueden los políticos votar, siempre se cagan en la organización que de cierta forma empieza a generarse. Nos cansa que cada día aparezca otra vez un dictócrata violento, que da paso al nepotismo, que disuelve y arma cortes, que ordena disparar, que construye mayorías rifando cargos, que dice que le dopan, que le dan escribiendo libros, que construye piscinas donde no hay agua, que promete morir en el intento y huye, y que para colmo ahora nos dice que es él quien nos perdona. Date cuenta que me estoy rindiendo. Dame pistas de dónde te encuentro. Date cuenta que me estoy rindiendo. Dame pistas de dónde te encuentro. Pero si piensas dejar de huir, tal vez él pueda callarse al fin y no contarme su vida ruin. Me está cansando. Hace poco estuve en un encuentro latinoamericano que hubo en Cuenca de Desarrollo Humano. Los indígenas fueron la sorpresa del evento porque en la mesa en la que ellos participaron se planteó la palabra pobreza. El problema radica en que, ¿por qué ahora ellos son pobres? Si antes no eran pobres. Y por ejemplo en Quichua no existe la palabra pobreza. Y ellos decían, ustedes hasta miden la pobreza. Para nosotros la palabra más cercana a pobreza es huacha, que significa ser huérfano, es decir, estoy solo. Huacha, adjetivo, pobre, adjetivo, huérfana. Yo vivo en el Ecuador hace 25 años y siempre estoy viendo este inti-raimi de lo nacional cuando suceden las elecciones y vemos que gran parte del porcentaje en un comportamiento inédito dentro del racionalismo occidental, en el Ecuador se vota por el rencor, se vota por la venganza, se utiliza la venganza y el rencor como una forma de elegir a los presidentes. Ese descontento generalizado, ese que me importismo mayúsculo, es en definitiva lo que te hace votar. Yo he escuchado a la gente que me rodea y que vota, y sobre todo gente joven, votemos por el menos peor, votemos por ese, incluso votemos para que el país se vaya a la mierda. Yo digo, pucha, no sé, o sea, ¿qué tienen los cantantes, los artistas, los teatreros que nos haga menos frente a la posibilidad de los políticos que a veces sin saber de dónde salen y cómo así se lanzan, ¿no? ¿Por qué no decimos, en vez de el circo y los payasos, por qué no decimos los ingenieros, los abogados, o los cocineros, o los maquilladores? ¿Por qué usamos el término payaso como un término denigrante? Porque a mí no me interesa la política y sí me interesa hablar de los payasos. Se puede fruncir el ceño ante ella, se la puede considerar moralmente baja. Sin embargo, los actos de venganza personal reflejan un sentido de justicia con raíces biológicas. La mejor manera de comprenderla no es considerarla una enfermedad, una falla moral o un delito, sino una conducta profundamente humana y a veces muy funcional. El muy estúpido creía que la vida era algo lógico. Prepotente se escondía en un discurso matemático, como si el todo fuera un cálculo ecométrico.
Un estudio médico de un equipo de la Universidad de Harvard y autoridades de salud del Ecuador demuestra altas incidencias en 8 tipos de cáncer en comunidades afectadas por las operaciones de la compañía petrolera Chevron Texaco: estómago, ducto de la bilis, laringe, hígado, leucemia, linfoma, melanoma y cervical. Pero también tiene esos problemas mayores. Una contaminación que es 30 veces peor que lo que pasó en Alaska con el Exxon Valdez y todo eso. ¿Por qué tú piensas que no hay conocimiento de eso? No solamente afuera, pero dentro del país también. La gente cree que estamos yendo por la vía del bien, que estamos yendo hacia lo que llaman el progreso. Yo pienso que todos los efectos de la actividad petrolera se esconde detrás del concepto del desarrollo sustentable. Imaginemos las comunidades del Oriente como dueñas no solamente del suelo, no solo del suelo. Y ellos haciendo sus contratos, en vez de que venga acá la máquina de redistribución a los grupos de interés y que se quedara para su fruto de las propias comunidades una buena parte. Y esas sean los que hacen el contrato con el petróleo. Durante mucho tiempo, y estuvo bien que lo hagamos, defendimos que no se privatice el agua, que no se privaticen los recursos naturales, no se privatice el petróleo, que no se privatice la educación, que no se privatice la salud. Nos olvidamos que nos privatizaron el Estado. ¿Quién le mete un juicio a la empresa que ensucia con químicos industriales del río?